Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast ¿Qué opinas de? El podcast educativo de la TAM Global School. Mi nombre es Daniel Reátiga y el día de hoy nos está acompañando una personita muy especial para nosotros. Muchos de ustedes la conocerán como la profe de biología de Middle School, Jaylin. Hola, Jaylin, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos a todos. Muchas Bueno, gracias por venir el día de hoy. mi nombre ya lo Teníamos conocen. Bueno, se escribe muy diferente de cómo se pronuncia, pero la mayoría me dice Jai o Miss Jai. Y como mencionó Dani, yo soy la profe de ciencias de la TAM Global School. En Middle School tengo los chicos más espectaculares de todo el LATAM. Los que más hablan, los que más chistes hacen. Súper, súper chévere. Vale, teníamos este podcast pendiente hace bastante tiempo, por fin hoy vamos a poder Y grabarlo. Entonces, bueno, hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante. Entonces, vamos a dar inicio. Jay es una experta en este tema, entonces nos va a estar contando toda la información. Entonces, Jay, no sé si podrías darnos una pequeña introducción, contarnos qué es como tal la educación STEM. Ok, la educación STEM es tanto una metodología de enseñanza como una metodología de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que la podemos adaptar los profesores para enseñar y la pueden adaptar los estudiantes para aprender solos en casa, que se aplica bastante para el tema de homeschooling, que es lo que más promovemos nosotros en la TAM Global School. STEM es una sigla, de hecho está en inglés, significa Science, Technology, Engineering and Math. Y en español la conocemos es como CTIM, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Es básicamente una metodología que agrupa las 4 grandes áreas de conocimiento en la que trabajan normalmente los científicos o los ingenieros. Es una metodología que nació en Estados Unidos alrededor del año 70-80, tuvo un proceso de desarrollo de 30 años a partir del año 50, bueno, 1950. Y el término como tal lo creó una entidad de desarrollo de investigación estadounidense. Se creó porque querían hacer aulas integradoras, es decir, que desde las instituciones educativas, los estudiantes pudiesen desarrollar no solamente matemáticas o ciencias o pensamientos innovadores, sino que desarrollaran el pensamiento crítico, la solución de problemas, y eso se desarrolla a través de vivir experiencias. Obviamente, experiencias de aprendizaje activo, que es algo de lo que motivamos mucho nosotros, no solo los profes de ciencias en la TAM Global School, sino los profes de ciencias sociales, los profes de matemáticas, que buscamos cómo aplicar todos los temas que tenemos en las lecciones en lo que viven todos los estudiantes en su vida cotidiana. Entonces, básicamente es algo con lo que nos podemos conectar y vivir de forma más dinámica todos los desafíos que se nos pueden presentar a lo largo de la vida, sin importar la etapa de vida en la que nos encontremos, seamos niños, adolescentes o adultos incluso, cada uno con la profesión en la que escojan, se puede aplicar el STEM tanto como enseñanza como aprendizaje. Entonces, se creó para dejar de sesgar el conocimiento. Entonces, así como han evolucionado las aulas, que tenemos pizarras interactivas, que tenemos aulas digitales, que yo estoy en un país y tú estás en otro y nos podemos reunir. Ujú. Asimismo, se ha intentado que vaya evolucionando también el aprendizaje y el método de enseñanza. Que no solo se vea que el aula se ve diferente, sino que también se evolucione la forma de enseñar y la forma de aprender. Que yo pueda salir a un museo y no tener a un profesor que me diga, bueno, esto aplica para tal y tal tema, sino que yo mismo como estudiante lo pueda reconocer. Ah, yo vi esto en clase el jueves, en la clase en vivo de ciencias, y ahora que estoy en el museo, ahora que estoy escalando la montaña, ahora que me estoy bañando con la lluvia, lo puedo entender y sé cómo se ve en la vida real. Y eso es básicamente lo que es la metodología STEM.
Oye, muchas gracias por esa explicación. Yo realmente no, pues no conocía, no tenía todo este conocimiento, pero digamos, para las personas que no, como yo, que no estamos como tan inmersas en todo este modelo educativo, esta metodología de educación, ¿cuáles dirías tú que son las diferencias como más marcadas que hay de la educación tradicional a la educación, a este tipo de enfoque, al enfoque STEM? Bueno, tengo dos que son como que las más marcadas. La primera es que nosotros sesgamos mucho el conocimiento. Tipo, estoy en clase de matemáticas, solo voy a ver números, letras y operaciones. Estoy en clase de ciencias, solamente voy a ver los seres vivos, los seres que no están vivos, los fenómenos naturales. Estoy en clase de sociales y voy a ver historia o voy a ver la constitución política o las leyes. Eso es segmentar el conocimiento, que es algo que se hace mucho aún hoy en día en la educación presencial. Diferente a la educación STEM, que lo que buscamos es que con un solo tema el estudiante y el maestro puedan interpretarlo en diferentes áreas del conocimiento. Un ejemplo que a mí me gusta muchísimo, que fue el primero que me enseñaron, es el sistema solar. ¿Cómo puedo yo aplicar las 4 ramas que tiene el STEM para analizar lo que es el sistema solar en ciencia? ¿Cómo lo puedo describir en tecnología? ¿Cómo lo puedo estudiar en ingeniería? ¿Cómo puedo desarrollar nuevos procesos para aprenderlo o para enseñarlo mucho más fácil? Y en matemáticas, ¿cuál es la percepción numérica? Que realmente alrededor de Latinoamérica, la percepción que más manejamos nosotros es la de las matemáticas, es la que más encontramos en la vida cotidiana. Y la segunda diferencia más marcada que encuentro es la evolución. Es muy difícil, por ejemplo, encontrar la metodología STEM en los países latinoamericanos, que digamos que tienen poco desarrollo educativo, a diferencia de las grandes potencias como Alemania, Australia, Estados Unidos, los países asiáticos, que son las principales competencias en educación STEM. ¿Por qué? Porque tienen recursos educativos que están enfocados en eso, en desarrollar no solo que la parte académica a lo largo de la vida se logre potenciar, sino juntar la parte académica con la vida cotidiana para poder entender el mundo más que todo. Entonces, desarrollar el pensamiento crítico, que es lograr yo mismo como estudiante pensar para qué sirve algo, cómo funciona. Si tal vez tengo el objeto en mi mano, desarmarlo para ver cómo funciona e intentar volverlo a armar. Esas dos son las principales diferencias que yo encuentro más que todo. Y ya que dices que, pues, digamos aquí como que es como difícil o como es porque también es algo muy nuevo para Latinoamérica. Es correcto. Es una metodología que primero no se desarrolló en Latinoamérica, entonces las bases, tanto legales como sociales, están en otro idioma y están enfocadas en otra cultura. Por ejemplo, Estados Unidos es una cultura que va muy rápido, buscan las respuestas a todo, intentan que todos los procesos sean muy fáciles de hacer. Y esta metodología está estandarizada en todo el país. Hay leyes educativas que rigen y explican cómo se debe aplicar en las aulas, tanto presenciales como las síncronas, que son las que son virtuales. A diferencia de Latinoamérica, que tal vez no tenemos los recursos adecuados, todavía no se han creado las leyes educativas adecuadas y se potencian muchas áreas en específico. Una de las que más se potencian en Latinoamérica es el arte y el deporte. Entonces, digamos que yo no lo considero mal porque el enfoque educativo que tenemos como latinoamericanos es uno muy representativo. Si nos ponemos a analizar de pronto esa parte, el resto del mundo no es tanto una potencia artística o deportiva, a pesar de que países
desarrollados, también tienen muy buenos deportistas y muy buenos artistas. Más que todo en Latinoamérica he visto que los procesos educativos están muy enfocados en el arte y en el deporte. Se ofrecen a la par, es como equitativo, se ofrecen las oportunidades de becas de estudio o de becas para estudiar en el extranjero, tanto a personas que se quieren enfocar en las ciencias como a personas que se quieren enfocar en el arte y en el deporte. Aparte de que es una metodología bastante difícil, porque enseñar a pensar de esta forma no es el principal motivo de esta metodología. O sea, esta metodología se creó para estudiantes que realmente tienen el potencial de ser científicos y para que el gobierno pueda identificar cuáles son esos estudiantes y les puedan brindar las oportunidades para, por ejemplo, llegar hasta la NASA o llegar hasta el espacio exterior, ser astronautas o ser científicos o ser biólogos, los biólogos marinos, arqueólogos, que en el mundo tenemos muy pocos de estos, realmente. Entonces, claro, dentro de las leyes de la educación que existen para esta metodología, acaparan mucho el tema de si tú piensas realmente de esa forma, te podemos potenciar y brindar muchas oportunidades para seguir en esa misma rama, que son muy pocos realmente. Sí. Wow, y en el caso, digamos, hablando directamente ya sobre el estudiante, ¿qué ventajas tiene para un estudiante que fue, digamos, educado con esta metodología versus un estudiante que fue educado de la forma más tradicional? Muchísimas. Realmente la que yo más he notado en los estudiantes que tienen este tipo de característica es la percepción del mundo. Eh, con el tema de la pandemia, de pronto voy a hablar de algo muy polémico. Con el tema de la pandemia se ha visto a nivel mundial que el nivel de la educación ha bajado muchísimo, que la mayoría de los humanos están atrasados del nivel educativo que deberían tener para su edad. Pero los estudiantes que aplican esta forma de pensar de forma natural no están atrasados realmente, solo que perciben el mundo de otra forma. Por ejemplo, lograr yo salir de mi casa y pensar, bueno, afuera de mi casa hay un poste de luz, por ejemplo. ¿Para qué funciona? ¿Cómo funciona? ¿Por qué tiene tantos cables? Porque los postes de luz tienen muchísimos cables. Sí. Entonces, esa forma de pensar es uno de los principios de la metodología. Y para mí es bastante importante. La mayoría de los chicos que pasan, por ejemplo, por el curso de ciencias de la TAM, está en Middle School, el curso está desarrollado con esta metodología. Si bien es cierto que el contenido es bastante extenso, lo que se busca es que ellos logren tener el pensamiento crítico y que logren desarrollar problemas. Hay muchos experimentos en los cursos. Entonces, uno de los materiales que más sale es uno que se llama beaker. El beaker es un vaso de vidrio que está graduado por milímetros. La mayoría de los niños que piensan naturalmente en STEM logran desarrollar el problema y buscar una solución. Bueno, yo no tengo esto en mi casa, pero tengo un vaso de vidrio que cumple la misma función, que lo puedo utilizar para lo mismo, solo que no se llama igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque el beaker es un instrumento de un laboratorio químico y un vaso de vidrio es un instrumento de cocina. Entonces, eso es un ejemplo de cómo yo naturalmente puedo identificar en un estudiante que sí piensa con esta metodología. Para los que realmente no lo logran, ¿por qué? Porque vienen de una educación presencial que está muy cuadriculada, que todos lo sabemos, porque así es la educación presencial. Es fácil intentar ayudarlos a reconocer esto. Entonces, ahí es cuando se convierte en una metodología de enseñanza. Yo poderle decir al estudiante, bueno, si tú ves eso que dice Beaker, lo primero que debes hacer es buscar qué es. ¿Dónde lo buscas? Lo puedes buscar en internet. Si no lo entiendes, le puedes preguntar a tu mamá o a tu papá.
y hasta ahí agotar el recurso para llegar al docente, que es la principal ayuda académica. Pero desarrollar la investigación hace parte de la metodología STEM y luego interpretarlo en la vida real, en la vida cotidiana, con el, bueno, no tienes el beaker, no quiero que gastes dinero comprándolo porque no lo vas a usar nunca más en tu vida, utiliza un vaso de vidrio, es enseñarle al estudiante que puede encontrar una solución con cualquier recurso que tenga a la mano. Y esa es realmente la función de esta metodología, que yo pueda, cuando llegue a mi carrera universitaria, estudiar algún tipo de ingeniería o estudiar algún tipo de ciencia o estudiar, por ejemplo, de las ramas políticas, estudiar para ser abogado, puedo encontrar una solución supremamente fácil y sencilla, sin estresarme por el problema, sin desesperarme por buscar una solución rápido, sino solamente dar un paso atrás y reconocer cuáles son las herramientas que yo tengo al alcance de mis manos para poder hacer lo que necesito resolver. Es muy bueno porque ayuda mucho entonces este modelo de educación a la resolución de conflictos y problemas del día a día que nos vamos a ir encontrando a medida que pues vayamos viviendo y experimentando y bueno, en el trabajo también veo que este sistema de educación va a ser muy útil también. Yo quería preguntarte, en el caso de los profesores, porque bueno, esta es una forma de pensar que tengo yo que los profesores de, digamos, la presencialidad muchas veces también hacen como la función del policía, ¿no? Que el niño no lo empuje, no. Sí. Entonces, yo quiero ver cómo es el enfoque o, sí, el rol que toman los profesores en este tipo de educación. Ok. Bueno, el tema del policía me llama mucho la atención porque tengo padres que me han dicho, pero es que usted es como muy estricta, a pesar de que intento por lo menos fomentar esta metodología, me han hecho ese tipo de comentarios, que es normal, me ha pasado. Así mismo como me ha pasado que me dicen, me gusta mucho que usted le enseñe a mi hijo a solucionar rápido, a solucionar sencillo. Y mi hijo aquí en casa se estresa un montón cuando lee las preguntas porque dice que no las entiende. Entonces, el rol de nosotros sigue siendo el mismo de policía, pero el enfoque es lo que cambia. Aquí, por ejemplo, las preguntas que tenemos en las actividades, yo busco que las respondan con esta metodología en pro de que respondan con sus propias palabras. Una de las primeras preguntas que está en todos los cursos es, ¿qué es la ciencia? Y muchos me dan la respuesta que está en el libro. Bueno, la ciencia es tal y tal y tal, y lo escriben tal cual. Y a mí me hace mucha gracia porque eso es un ejercicio de la educación presencial. Que en el caso de la educación presencial yo puedo copiar y pegar la información y yo llego a la clase y se socializa la información. Entonces, como estudiante tengo la oportunidad de explicar con mis propias palabras, pero yo ya cumplí con hacer mi deber, con hacer mi tarea. Diferente al caso de nosotros, que entre la computadora hay de un lado un profesor y del otro lado un estudiante. Entonces, el deber de policía sigue siendo que responda con sus propias palabras y que no se salga del enfoque de la metodología STEM. Responder con sus propias palabras, innovar, que es encontrar a la mano cualquier material que yo tengo, resolver problemas, que es, bueno, si no lo tengo, o bien lo compro o le digo a la profe que me ayude para cambiar el proyecto, que también me ha pasado mucho. Y le puede pasar a cualquier persona. Un ejemplo básico es que entre nosotros los adultos, cuando vamos a cocinar, por ejemplo, bueno, quiero hacer una torta y no tengo huevos. Yo puedo cocinar una torta sin huevos, por ejemplo. Puedo cocinar una torta sin azúcar y sigue siendo una torta. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Aparte de que estoy innovando, porque estoy aplicando una nueva receta, también estoy solucionando un problema, que es evitar que yo haga algo que quiero hacer por falta de recursos, que es como que lo principal que considero que sí deberíamos aplicar en Latinoamérica esta metodología, porque como latinoamericanos carecemos de un montón de recursos, Uh -huh. principalmente económicos y educativos.
Entonces, si suplimos la parte educativa y lo ponemos como principal recurso, la parte económica no va a hacer falta realmente, porque podemos encontrar una solución para no tener recursos económicos y aún así seguir desarrollando procesos, seguir desarrollando modelos que son las maquetas o los experimentos, como cocinar. Cocinar es un experimento. Al momento en el que yo cocino, estoy aplicando física, estoy aplicando química, estoy aplicando matemáticas, estoy aplicando parte de las ciencias sociales porque tiene un rastro social que es, por ejemplo, hacer un pastel. ¿Por qué estoy haciendo el pastel? Porque voy a tener una fiesta, o porque voy a tener una reunión, o porque cumpleaños mi mamá. Entonces, en todos los temas nosotros podemos aplicar cualquiera de esas 4 áreas principales y seguir adquiriendo conocimiento académico o seguir enseñando. Yo me he dado cuenta que, bueno, para los que no saben, yo aparte de estar aquí en el podcast con ustedes, yo soy Student Services. Entonces nosotros hacemos una reunión de orientación a los estudiantes cuando ingresan y pues hacemos mucho énfasis en eso porque, como dijo Jay, nosotros venimos con un chip o venimos enseñados con la educación tradicional. Entonces, cuando nos piden un trabajo, lo que hacemos es lo copiamos, lo pegamos, lo entregamos. Entonces, nosotros como institución, lo que siempre buscamos en la TAM Global School es que al momento de ustedes enviar sus actividades, nosotros queremos que ustedes aprendan a desarrollar su propia voz, porque lo que ustedes tienen para decir también es muy, muy importante para todos nosotros y bueno, más para los profesores que van a estar es calificando lo que ustedes conocen, lo que ustedes aprendieron y lo que ustedes opinan sobre los diferentes temas. Entonces es muy, muy importante toda esta parte. Y sí, realmente la TAM Global School no me había puesto a pensar en eso tampoco. Está muy enfocado en este tipo de metodología, qué bonito. Y bueno, nosotros conocemos nuestra institución muy bien y sabemos que aplicamos esta metodología. En cuanto a las otras instituciones, ¿tú crees que es, digamos, que debería ser obligatorio este tipo de educación? Yo considero que sí, porque, por ejemplo, la metodología STEM tiene una variante que se llama STEAM, sería STEAM, que la A incluye las artes. Oh. No está dentro de las leyes estadounidenses, por ejemplo, o de las otras potencias que aplican esta misma metodología, porque son países tercermundistas que están enfocados en la ciencia y en la ingeniería. Diferente a Latinoamérica, que nosotros fomentamos muchísimo nuestra cultura, la cultura de cada país y la cultura en general de ser latinoamericanos, todos. Entonces, aplicar por lo menos la variante que se llama STEAM, considero que debería ser obligatorio porque o bien me puedo enfocar en el arte o bien me puedo enfocar en la ciencia y en la ingeniería, que cualquiera de las dos formas de pensar es supremamente sublime. Me parece a mí muy importante que un estudiante logre decir, ¿para qué te sirve aplicar Pitágoras en la vida real? Por ejemplo, que es un tema que muchos estudiantes le preguntan al profe Mauricio, que es el de matemáticas, Sí. ¿para qué aplico yo eso en la vida real o para qué lo uso? O en estadística, por ejemplo, ¿para qué aplicamos la media o la moda, que están relacionados muy específicamente en estadística? Que si lo vemos desde afuera, como digo yo, dar un paso atrás e intentar concatenar lo que yo estoy aprendiendo en la materia con lo que me pasa en la vida real, yo le encuentro una función y una explicación. Lo mismo que pasa con la ciencia, lo mismo que pasa con las ciencias naturales, que son las ciencias formativas, lo mismo que pasa con la historia, la geografía. Hay muchos estudiantes que en algún momento me conocieron como la profe de ciencias sociales y me decían, ¿para qué me sirve a mí saber cuándo fue la última era de hielo? Por ejemplo, que fue hace un montón de tiempo. Mm. Entonces, en ese momento en el que yo ingresé con LATAM, con estos cursos, yo no entendía muy bien lo de la metodología STEM porque no lo había visto. Entonces, claro, como profesora, aparte de intentar enseñar y que les quede realmente el conocimiento, no que se lo aprendan de memoria, sino que
puedan salir con su familia o con sus amigos cuando estén más grandes y decir, bueno, esto es así y así, tener un fundamento para explicar las cosas. También me lo pregunté yo, bueno, ¿de verdad para qué les sirve saber cuándo fue la última era de hielo? Que fue algo que pasó hace mucho tiempo. Que hoy en día, por ejemplo, si nos ponemos a pensar de pronto, no tiene nada que ver con lo que vivimos diario. Pero ese es el punto. Entonces, ahí entra el pensamiento crítico de la metodología STEM, que hace parte de la filosofía. La filosofía es el arte de pensar y de preguntarse las cosas. ¿De dónde vienen? ¿Por qué son así? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no pasa esto? Si hago esto, ¿qué pasaría? Entonces, ahí es donde yo realmente logro interpretar qué es lo que estoy aprendiendo y qué tiene que ver eso con mi vida real. ¿Para qué necesito yo saber cuándo fue la última era de hielo? Porque en algún momento me voy a preguntar de dónde vienen los humanos y todos los temas se juntan. ¿Para qué necesito saber yo qué significa mi apellido? Que es algo que también se ve en ciencias sociales, de dónde viene mi apellido, que también se aplica el arte. Tiene mucho que ver con mi pasado, describe muchas cosas de mi familia, de mi herencia latinoamericana. Entonces, se logran juntar todos los temas. Wow, súper completo, Jay. Eso sí me gusta más, sí, porque, pues como tú dices, aquí nosotros velamos mucho por mantener la cultura latinoamericana. Entonces, creo que aplica un poquito mejor para todos aquí, pues en esta región, ¿no? Sí. Bueno, Jay, pues quería darte las gracias por venir hoy a educarnos un poquito más, porque sé que muchas otras personas como yo no conocíamos de este modelo educativo. Muchísimas gracias de nuevo por venir, por sacar este ratico para estar con nosotros. ¿Algunas palabras para nuestros chicos o padres de familia? Pues sí, muchas gracias a todos, no solo a ti, Dani, por brindarme también el espacio de hablar un rato, que a todos los humanos nos gusta hablar y hablar y hablar. A los estudiantes, ¿qué les podría decir? Que no se desesperen. Algo que les digo mucho a con los que me he logrado reunir es que como humanos no somos buenos para todo. Siempre vamos a encontrar algo en lo que fallamos y eso es normal. Es muy fácil, de hecho, encontrar algo, tal vez en lo que yo no fallo, pero alguien es mejor que yo y que es notable que esa persona es mejor que yo. Pero si yo doy todo de mí y logro esforzarme y luego logro cumplir con mi proceso, voy a estar feliz conmigo misma de haber hecho todo lo posible para ser el mejor y para dar lo mejor de mí. Cuando sacamos un 80 o un 90, sigue siendo una buena calificación. Pues una calificación muy Los buena. números no juzgan al estudiante. Los números son números. Uh -huh. Yo no tengo aquí en mi frente un 80 o un 90, que fue con la calificación que me gradué. Yo tengo aquí en mi frente mi cara, que es lo que dice de mí, cómo soy, la forma en la que yo hablo, da a entender a los demás la persona que quiero ser, que es lo más importante. No solo sacar buenas notas, que también es importante sacar buenas notas para tener un buen futuro, sino ser buenas personas, tener buenas costumbres. Creo que también aplica con los papás. Cuando intentamos apurar a nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero cuando los intentamos apurar porque queremos que sean los mejores en todo, de pronto no se esfuercen tanto en eso. Busquen en lo que realmente sus hijos son muy buenos y potencien esa rama en la que son buenos. Yo tengo estudiantes que son muy buenos para matemáticas, pero en ciencias les ha ido pésimo. Y a mí se me hace normal. Y les intento decir, pero si tú eres bueno en matemáticas, no cojas clases de refuerzo de ciencias, porque si sacas entre 70 o 60 y coges un profesor particular, vas a empezar a sacar 80 y te vas a sentir inconforme. En cambio, si son buenos en matemáticas, pónganles un profesor de matemáticas para que sigan sacando 100 y sean estudiantes destacados en esa materia.
cuando lleguen a la universidad, escoger una materia como matemática pura o una ingeniería tal vez, o estudiar administración de empresas o contabilidad, que están enfocadas en las matemáticas, van a ser los mejores profesionales. Pero intentar presionarlos y presionarlos y presionarlos para que sean buenos en algo que realmente no lo dan. Por ejemplo, yo que soy mala para las matemáticas, que nadie me cree, o que tampoco me llevo muy bien con la tecnología, a pesar de que me considero muy joven y que mi generación creció con la tecnología, yo no le pongo mucho empeño en desarrollar eso. Le pongo más empeño en desarrollar para lo que sí soy muy buena, que es la física, la química y la biología, y por eso escogí la carrera que escogí. Yo escogí estudiar ingeniería industrial. Entonces, para procesos, para innovación, para fórmulas, yo soy buenísima. Pero para solo números, que es matemáticas, soy malísima. Entonces, claro, a mí me pasó cuando yo estaba pequeña que intentaron que yo sacara buenas notas, como 100 o 90 en matemáticas, y realmente no funcionó. Y yo me sentí mucho más frustrada porque dije, no, soy la peor estudiante del mundo. Cuando me fui a graduar, me llevé la sorpresa que me gradué con una muy buena calificación, no en matemáticas, pero sí en física y en química, que para mí fue, oh, por Dios, soy un genio. Sí, es muy importante lo que dices, reforzar en lo que somos buenos, porque realmente no necesita uno ser excelente en todas las áreas. Y como tú dices, siempre hay una persona que es mejor que uno. Eso siempre va a ser así. Somos muchas personas en la Tierra como para ser únicamente el Exactamente. mejor en todo, Y ¿vale? son muchas ramas del Ujú. estudio como para que seamos buenos en todas. Sí, no, no es posible realmente. No. Y es algo normal, o sea, debemos empezar a normalizarlo. Ese es mi mensaje, normalizar que ser excelentes en todo no existe, realmente no existe. Los científicos más grandes que conocemos hoy en día son malos para muchas cosas. Hay muchos científicos que no se graduaron de la universidad. Hay muchos empresarios multimillonarios Ujú. que no se graduaron de la universidad. O mi mensaje no es no estudien en la universidad. Mi mensaje es que no somos buenos para todo, ¿sí? Que identifiquen cuál es su fortaleza y la pulan para poder ser muy buenos en Exacto. esa rama. Bueno, Jay, muchísimas gracias a todos, chicos. Muchas gracias por acompañarnos un episodio más de el podcast de ustedes, podcast educativo de la TAM Global School. Muchísimas gracias por estar hoy con ustedes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye bye. Chao.